Buenos días, hoy mi compañera Romina y yo vamos a presentar nuestra segunda evidencia de México contemporáneo. Esta evidencia trata acerca del porfiriato, el México revolucionario y el México postrevolucionario. El porfiriato duró de 1876 a 1911. Cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia, lo hizo por primera vez en 1876 tras un golpe de Estado. A lo largo de su gobierno ejerció un control autoritario sobre el país que mantuvo el poder durante gran parte del mismo periodo llamado el porfiriato. Porfirio Díaz marcó un periodo de estabilidad y modernización. Durante el porfiriato, que abarcó varias décadas, México experimentó un periodo de estabilidad política y crecimiento económico. Díaz implementó políticas que fomentaron la modernización del país, incluyendo la construcción de ferrocarriles y desarrollo de la industria y la expansión de las comunicaciones. Atracción de las inversiones extranjeras. Para financiar su programa de modernización, Porfirio Díaz atrajo a las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Europa. Se fomentó la inversión en industrias clave como la minería y la explotación petrolera, lo que contribuyó al crecimiento económico de México. México se convirtió en un país capitalista. Bajo el liderazgo de Díaz, México se transformó en un país capitalista en el que predomina la propiedad privada y la inversión extranjera. El sistema económico se basaba en la competencia del mercado y la búsqueda de beneficios económicos. Explotación de los campesinos. La expansión de las tierras dedicadas al cultivo comercial y las reformas en las leyes de las tierras llevaron a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de unas pocas élites terratenientes. Los campesinos indígenas y mestizos enfrentaron una creciente explotación y despojo de sus tierras, lo que resultó en condiciones de pobreza y supervivencia. La etapa que va desde el porfiriato hasta la Revolución Mexicana fue un periodo de agitación y transformación en la historia de México, que cambió la dirección del país y estableció las bases para una lucha continua por la justicia y la igualdad. Aunque hubo avances significativos, también surgieron desafíos persistentes que han definido la política de la sociedad mexicana del siglo XX y más allá. Entrevista de Porfirio Díaz al periodista Clermont. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Clermont, en el que insinuó su intención de no buscar la reelección y permitir las elecciones libres en 1910. Esta entrevista fue un invento de Clermont al creciente descontento de las críticas a su gobierno, pero no logró evitar el estallido de la Revolución Mexicana en 1900. Nuestro siguiente punto es México revolucionario de 1910 a 1920, el cual se originó con el partido antirreeleccionista o no reeleccionista. El movimiento no reeleccionista en México surgió como respuesta al largo periodo que Porfirio Díaz gobernó México, quien ya había sido reelegido varias veces y alrededor de 30 años duró su presidencia. Y pues la mayoría de campesinos pues decían que exploraran su descontento y su oposición hacia este tipo de gobierno. Y es cuando entra Francisco I. Madero, que era un político mexicano que buscaba la restauración de la democracia en el país y el fin de la reelección de la presidencia. Después de esto se conjuga el maderismo y el reyismo. El maderismo y el reyismo se unieron en la lucha contra el régimen de Porfirio Díaz. El maderismo representa la ideología de Francisco I. Madero y sus seguidores, quienes abogaban por la no reelección y la restauración de la democracia en México. El reyismo era una corriente liderada por Bernardo Reyes y Félix Díaz, que también se oponía a la reelección de Porfirio Díaz. La unión de estos dos grupos del régimen de Díaz marcó el inicio de la Revolución Mexicana, la lucha armada en 1910. Después de que Madero se opusiera a la presidencia de Porfirio Díaz, fue encarcelado en San Luis Potosí por el gobierno de Porfirio. Madero pues fue detenido por su liderazgo al movimiento no reeleccionista y sus críticas al régimen de Díaz. Y este encarcelamiento marcó un punto de quiebre contra la lucha del gobierno autoritario de Díaz, ya que Díaz era una persona que le gustaba mucho mandar a otros. Y así es como Francisco I. Madero huye a Estados Unidos y busca refugio. Una vez en Estados Unidos comienza la redacción del Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue un documento escrito por Francisco I. Madero en octubre de 1910, en el que llamaba a la insurrección armada contra el gobierno de Díaz. Este plan marcó el inicio formal de la Revolución Mexicana.
y estableció los principios objetivos del movimiento, incluida la restauración de la Constitución de 1857 y la no reelección de los presidentes. Después de que se lanzara el Plan de San Luis, inició el conflicto armado que fue la Revolución Mexicana de los campesinos y los que apoyaban a Díaz. En este se desconoce el gobierno de Díaz y fue llamado a la insurrección del Plan de San Luis. Llevaron al inicio del conflicto armado en gobierno de 1910 las fuerzas rebeldes conocidas como maderistas. Comenzaron a luchar contra las fuerzas del gobierno. Ya por último nace el constitucionalismo, que durante el curso de la Revolución Mexicana se formó el movimiento constitucionalista que abogaba la restauración de la Constitución de 1957 y la instauración del gobierno democrático en México. Este movimiento fue liderado por las figuras como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y jugó un papel fundamental en la redacción de la Constitución de 1917 que estableció bases en México moderno. Ahora hablaremos del México postrevolucionario. El México postrevolucionario comienza con la firma del Plan de Guadalupe en 1913. El Plan de Guadalupe fue un documento político firmado en 1913 por Venustiano Carranza, líder de la Revolución Mexicana en respuesta al democramiento del presidente Francisco Madero. Este plan desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y llamó a la lucha contra su régimen. Exigencia de Villa y Zapata para el cumplimiento del Plan de Ayala. Emiliano Zapata y Francisco Villa, líderes revolucionarios, exigieron que el gobierno de Carranza cumpliera con los principios del Plan de Ayala, que abogaba para la revolución de... Exigencia de Villa y Zapata para el cumplimiento del Plan de Ayala. Emiliano Zapata y Francisco Villa, líderes revolucionarios, exigieron que el gobierno de Carranza cumpliera con los principios del Plan de Ayala, que abogaba por la devolución de las tierras a los campesinos. Esta demanda resultó en conflictos con el gobierno de Carranza. Después se concretó la Constitución de 1917. En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigue siendo la Constitución vigente en México. Esta Constitución incluyó reformas significativas en áreas como la propiedad de la tierra, los derechos laborales y la separación de la Iglesia y el Estado. Desacuerdo de Álvaro Obregón con la sucesión presidencial. Álvaro Obregón, un destacado líder revolucionario, no estaba de acuerdo con la sucesión presidencial y mantuvo diferencias con Carranza en relación con el poder político y las reformas. Presidencia de Lázaro Cárdenas, que comienza en 1934. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia en 1934 y destacó por su liderazgo en la implementación de reformas sociales y económicas, incluyendo la nacionalización de la industria petrolera en 1938. El Partido Nacional Revolucionario, o sea PNR, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, transformándose a PRM, como parte de los cambios políticos en México durante el gobierno de Cárdenas. Esta transformación fue una parte importante en el proceso de consolidación del Partido Único del país. Porfirio Díaz. Algunos de los personajes claves durante el porfiriato fue Porfirio Díaz, el presidente de México, quien lideró de una manera autoritaria durante gran parte del porfiriato, si no es que toda. En 1876 llega al poder y se retira en 1911. Su liderazgo y políticas centralistas tuvieron un impacto profundo en la estabilidad y el desarrollo del país, ya que sí tuvo un gran impacto económico, haciendo que México fuera un país capitalista y tuviera mejores inversiones extranjeras, pero igual abusaba de los campesinos trabajadores con la industrialización y el trabajo del campo, así como la cuestión de las tiendas de raya, donde nunca se acababa una deuda. Siguiendo con esto, Francisco Madero fue un personaje clave durante la época del porfiriato y el México revolucionario. Francisco Madero fue un líder político y revolucionario que encabezó el movimiento contra Porfirio Díaz con su llamado Plan de San Luis. Una vez llegó al poder, olvidó sus promesas, pues al cabo de que Madero tenía grandes promesas para los campesinos. Una vez que fue elegido como su presidente, sus promesas no fueron nada y no se les dio gran importancia al grupo popular. Siguiendo con esto, durante la Revolución Mexicana surgieron otros dos
otros dos personajes que fue Emiliano Zapata y Pancho Villa, que tuvieron gran importancia. Estos dos líderes revolucionarios jugaron un papel crucial en la Revolución Mexicana. Zapata se destacó por su lucha por la reforma agraria y la justicia para los campesinos, mientras Villa lideró las fuerzas del norte de México en contra de Díaz y más tarde contra el gobierno de Carranza. Pues estos dos fueron quienes se le exigían a Francisco I. Madero que cumpliera sus promesas al pueblo. Y es cuando nace la Casa del Obrero. Siguiendo, en conclusión, el surgimiento de la consideración del Estado mexicano fue un proceso complejo y tumultuoso que involucró una serie de sucesos históricos y actores claves. A pesar de los desafíos y las diferencias, México ha logrado avanzar en términos de reforma política y social a lo largo de su vida. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en términos de corrupción, desigualdad y violencia. Comprendemos su pasado es esencial para abordar estos problemas y avanzar hacia el futuro. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue un líder revolucionario que gracias al Plan de Guadalupe logró que Huerta se retirara del poder en 1917. Logró promulgar la Constitución mexicana apoyando a los grupos populares. Álvaro Obregón. Obregón fue un destacado líder militar y político que triunfó contra Carranza en el Plan de Agua Prieta, ya que no estaban de acuerdo con lo que Carranza decidió. Esto fue una de las actitudes más complicadas, aunque en ese momento sí pudo haber sido necesario poder a una persona que sí supiera sobre política. No le podía quitar ese derecho a las personas populares.